¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de sombras. Vamos a ver el tema de sombras. A ver, vamos a colocar aquí. Vamos a ver el tema de sombras. Y vamos a aplicar sombras en tres volúmenes, en tres tipos de volúmenes. En vistas axonométricas. Vamos a ver cómo se construyen las sombras en una vista isométrica, cómo se construyen las sombras en una vista militar y cómo se construyen sombras en una vista caballera. Vamos a ver que varía un poco, sobre todo en una vista caballera. Bien, vamos a comenzar repasando un poco la teoría de sombras. Debemos de saber de que pues, la sombra es originada por el sol, ¿no? Entonces vamos a dibujar el sol de este lado, vamos a tener el sol del lado izquierdo, ¿sí? Y dependiendo de cuán inclinado esté el sol, pues el ángulo con el que va a incidir sobre los volúmenes pues va a variar, ¿no? Entonces este ángulo podría ser, no sé, 60 grados, podría ser tal vez 90 grados si es que esto es desde arriba, ¿no? Si el sol se ubica arriba, o podría ser tal vez un ángulo de 15 grados posiblemente si el sol se ubica, ¿no? Un poco más bajo. Esto dependiendo de qué hora del día nos encontremos. Entonces debemos de saber que este método puede ser aplicado bajo diferentes ángulos, no es indistinto, pero sí debemos de saber que mientras más inclinado el ángulo, la sombra va a ser mucho más larga, mucho más extensa, y mientras más vertical sea el ángulo, pues la sombra va a ser un poco más pequeña. Entonces debemos de prever esos para la presentación de nuestras láminas, ¿no? Y también para la construcción de la sombra. Para efectos prácticos, nosotros vamos a construir una sombra con una inclinación de 30 grados respecto a la vertical o 60 grados respecto a la horizontal. Entonces vamos a tener una inclinación de 30 grados respecto a la vertical, ¿sí? 30 grados, voy a apuntarlo aquí, 30 grados respecto a la vertical. Bien, vamos a comenzar. Bueno, perdón, se me iba. Me olvidaba también algo, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado es que pues el sol se encuentra tan lejos, voy a borrar esto, el sol se encuentra tan lejos que prácticamente llega al sol, los rayos llegan al sol, perdón, los rayos llegan a la tierra de forma paralela, ¿no? Entonces si sabemos que estos rayos pues no se difuminan de forma, ¿no?, así concéntrica, ¿no? O sea, van saliendo en múltiples direcciones y llegan aquí a la Tierra, ¿no? Entonces la distancia es tan lejana que vamos a considerar que estos rayos, todos los rayos del Sol son paralelos, no tienen inclinación. Entonces todos tienen una inclinación similar. Habíamos comentado que la inclinación que vamos a utilizar aproximadamente son 30 grados, ¿no? 30 grados respecto a la vertical. 30 grados respecto a la vertical. Entonces esas consideraciones son importantes, ¿no? Los rayos por la distancia son prácticamente paralelos, nosotros vamos a considerar paralelos, y para efectos prácticos nosotros vamos a aplicar una inclinación de 30 grados, pero deben de saber de que puede ser una inclinación distinta. Así es. Vamos a identificar los puntos en nuestro cubo. Debemos de saber, por ejemplo, tenemos este cubo, una vista isométrica. Tenemos aquí el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, y aquí atrás hay un punto 6. Vamos a dibujar la parte que no vemos de este cubo, que estaría aquí, ¿no?, escondido. Debemos de saber que el punto 6 se intersecta, está diametralmente opuesta al punto 2. ¿Dónde se ve mejor eso? Se ve mejor aquí, en la vista militar. Vamos a identificar los mismos puntos porque es el mismo cubo, ¿no? El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5
perdón, aquí hay un error. Este sería el punto 1. Recapitulamos: punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ahora sí vamos bien, punto 5 y punto 6. Perfecto. Entonces se ve claramente que el punto 2 y el punto 6, ¿no?, son opuestos, ¿no? El punto 6 es este punto que está escondido detrás de las caras, ¿no?, que por la vista isométrica pues aparentemente pues está superpuesta. Digamos que esa es una de las características de la vista en isometría, y es que las aristas, ¿no?, y los vértices se superponen, ¿no?, pero se entiende que están, ¿no?, distanciados, así como se ve aquí en la vista militar. Bien, entonces, bueno, por aquí también hay otra arista más que entra, ustedes saben, ¿no? Para la construcción de estos volúmenes deben de saber de que hay algunos videos, pueden revisar los videos que se encuentran, ¿no?, en el canal, para que puedan entender, ¿no?, y puedan construir estas vistas axonométricas, ¿no? Ahora, debemos de saber también que si el sol en este caso está del lado izquierdo, pues existen caras en sombra y caras en sol, ¿no? Las caras en sol serían estas dos caras, esta cara que está oculta y esta cara que sí vemos, ¿no?, que enfrenta directamente al sol. Entonces estas serían las caras iluminadas, y esta cara que estaría conformada por 5, 6, 4 y 3, y también 2, 3, 4 y 1. Estas dos caras estarían opuestas al sol, ocultas al sol, y serían pues unas caras que serían más oscuras, y la sombra, ¿no?, se va a arrojar sobre esas dos caras, o bueno, no, van a ser estas dos caras las que van a generar la sombra. De igual manera aquí, ¿no?, por la posición del sol, pues la cara iluminada o las caras iluminadas serían estas dos, y las caras en sombra serían esta cara y esta cara, ¿no? Y de igual manera en la vista caballera. Entendiendo eso, ¿no?, vamos a construir las sombras, ¿no?, de estas dos caras que están opuestas al sol, que son las que generan la sombra. Debemos de saber también que las sombras, la sombra de una vertical, y esto es casi como una regla, la sombra de una vertical se va a proyectar sobre una línea horizontal. Se proyecta sobre una línea horizontal. Entonces, en ese sentido, la arista 1-2, la sombra de la arista 1-2, se va a proyectar sobre esta línea horizontal que estoy trazando. Esta línea horizontal se puede ir al infinito. Entonces, ¿no?, la dejamos hasta aquí, pero la línea de 1-2 se va a proyectar sobre esa línea horizontal. ¿Hasta dónde? Pues para poder saber hasta dónde, vamos a trazar la línea del sol. La línea del sol que habíamos comentado que es 30 grados respecto a la vertical o 60 respecto a la horizontal. Aquí pues aquí me figura en la regla 60, pero 60 respecto a la horizontal. Pues sería esta, ¿no? Trazamos la línea de sol, que esta sería la línea de sol, vamos a dibujarla así. Esta sería el haz de luz, ¿no? Este es el haz de luz que cae sobre el suelo. Entonces, ¿hasta dónde se proyecta la sombra de 1-2? Se proyecta hasta la intersección con el haz de luz. Eso quiere decir que sería hasta este punto. Este punto sería el punto 2 en sombra. 2 en sombra, efectivamente. Ahora vamos a construir la sombra de 3-4. En este caso el procedimiento es el mismo. La sombra de una vertical, la sombra de una línea vertical cae sobre una línea horizontal. Cae sobre una línea horizontal. ¿Hasta dónde? Pues hasta la intersección con el rayo de luz. Este rayo de luz golpea todos los puntos, todas estas aristas, pero golpea también el punto 3 con una inclinación de 60 grados respecto a la horizontal o 30 a la vertical, y trazamos ese haz de luz, y pues la sombra de esta arista 3-4, ¿no?, sería o estaría definida hasta este punto, ¿no? Hasta este punto. Y aquí tendremos el punto 3 en sombra. Y de igual manera, de igual forma, vamos a trazar la línea horizontal para la arista 5-6, ¿no?, que como comentábamos pues estaría por aquí y estaría definida por la intersección
por la intersección, ¿no?, de ese haz de luz, ¿no? Cae de igual manera, cae sobre el punto 5 con inclinación de 30 grados y el punto 5S estaría aquí en el suelo. 5S. Bien, entonces, y como comentamos también, ¿no?, todos estos haces de luz son paralelos. Esto representa el haz de luz, ¿no? Todos estos tres haces de luz que caen sobre estos puntos son paralelos. Bien, ahora debemos de saber que aquí en el volumen el punto 2 y el punto 3 se unen por una arista, y el punto 3 y el punto 5 se unen por una arista. De igual manera nosotros vamos a unir los puntos en el suelo. El punto 2 en sombra y el punto 3 en sombra estarían, ¿no?, se unirían por una línea, ¿no?, que sería el límite de la sombra, que estaría definida por esta arista. Y el punto 3 y el punto 5 de igual manera se unen. Aquí en el volumen hay una arista que une el punto 3 y el punto 5, y de igual manera esa arista se proyectaría en el suelo y estaría representada por esta línea que une 3 y 5. Obviamente este sector de sombra no se ve porque está detrás del volumen, entiéndase que está detrás del volumen. Y pues esa sería, ¿no?, ya tendríamos, no sé si lo pueden ver, ya tendríamos lista nuestra sombra, la sombra de este cubo, ¿no? Ya culminamos con la construcción. A ver, voy a pasar de manera un poquito más nítida esta arista. Esta sería la sombra, ¿no?, de nuestro cubo. Esta sería la sombra de nuestro cubo. Vamos a pintar, a ver, no sé, podemos colocarle este color tal vez. Ahora, hallar realmente la sombra de la arista 4.3 está, digamos, inmersa dentro de la sombra, ¿no?, del plano. El hecho de hallar los puntos nos ha ayudado, ¿no?, y unir los puntos en el suelo nos ha ayudado a obtener la sombra de todo el plano, ¿no? Recuerden que el plano ¿no?, está conformado por puntos y líneas. Entonces en este caso el hallar los puntos, estos puntos específicos, nos ha ayudado a obtener, pues, la sombra de todo este plano en el suelo y de todo este plano, los planos que conversamos hace un instante en el suelo. Y esa sería la sombra para este cubo en isometría, ¿sí? Bien, ahora vamos a hallar la sombra para el cubo en vista militar. ¿Existe alguna diferencia en el método para la vista militar, visto que es una inclinación distinta? Pues no existe ninguna diferencia, el método es similar. Vamos a ir un poco más rápido, ¿sí?, porque el método es similar. Pues repasando un poco también lo que hicimos en la vista isométrica, la sombra de la arista 1-2 se encontraría sobre una horizontal. La arista de la sombra de la arista 3-4 estaría sobre una línea horizontal, y la sombra de la arista 5-6 también estaría sobre una línea horizontal. ¿Hasta dónde? Pues hasta la intersección con el haz de luz, que sería, pues, con una inclinación de 30 grados respecto a la vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces trazaríamos líneas paralelas que intersecten esa línea horizontal, y la intersección de estas dos líneas nos definiría, ¿no?, en este caso el punto 2 en sombra, el punto o el vértice 3 en el suelo, 3 en sombra, y el punto 5, que sería el 5, ¿no?, S en sombra en el suelo. Y el procedimiento es similar, ¿no? De igual manera, si estos puntos están unidos, ¿no?, o se unen por una arista en el volumen, pues estos puntos en el suelo también se unirían, ¿no? Entonces trazamos una línea que conecte 2 y 3S y 3 y 5S. En este caso, entiéndase que esta línea
quedaría hasta aquí, ¿no? Porque esta vertical, ¿no? Estaría escondiendo todo lo que está detrás de este volumen, ¿no? Entonces esta línea sería visible hasta este punto, y pues por acá pues continuaría la sombra, pero eso ya no se ve, ¿no? Porque está detrás del volumen, vuelvo a repetir. Y listo, hallamos nuestra segunda sombra, que es la sombra de este cubo en vista militar. Perdón. Y como se han podido dar cuenta, pues no hay ninguna diferencia con respecto a la vista isométrica. Vuelvo a repetir, en este caso, para efectos prácticos, estamos tomando 30 grados de inclinación respecto a la vertical, pero esta inclinación podría ser distinta, ¿no? Podría caer con una inclinación distinta. Podría inclinarse 60 grados, 45 grados, podría, ¿no? 15 grados, como en la realidad, ¿no? El sol cae bajo diferentes inclinaciones, ¿no? Dependiendo de la hora del día. Ahora vamos a construir la sombra para la vista caballera. En la vista caballera sí hay una variante, sí hay, digamos, una variación respecto a cómo vamos a construir la sombra. Ahora les muestro. Sí hay una variante, porque ¿qué pasa si aplicamos el método que hemos venido aplicando en una vista caballera? Vamos a terminar de dibujar, por ejemplo, las aristas. Aquí habría una vertical para la vista caballera. Acá habría una horizontal para la vista caballera aproximadamente. Estoy haciéndolo así en aprox. Y pues identificamos los puntos. Este sería el punto 1, este el punto 2, este el 3, este el 4, este el 5 y el 6. ¿Sí? Bien, si aplicamos el método para la vista caballera, quiero decir, si trazamos una horizontal respecto a esta vertical, perdón, la sombra de una vertical es una horizontal, en este caso trazaremos una horizontal para poder hallar la sombra de 1, 2, y de igual manera una horizontal para hallar la sombra de 3, 4, y pues la sombra de 5, 6 estaría sobre la misma horizontal del volumen, entonces no caería sobre el mismo plano, no se vería. Hallaríamos una sombra aproximadamente de esta manera, ¿no? Sería un cuadrado en el suelo. Y esto es extraño, ¿no? Visto de que es un volumen en 3D. Es posible que en algún momento del día, dependiendo de cómo caiga el sol, ¿no?, obtengamos una sombra de estas características, sea un cuadrado. Para efectos del dibujo es un poco extraño, ¿no? Porque en el dibujo más bien queremos mostrar la tridimensionalidad de un volumen. Entonces en este caso no nos serviría mucho o no nos sería muy útil esta sombra tan plana, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño artificio. Para poder obtener una sombra, ¿no?, una mejor sombra. ¿Cuál es la variación que vamos a hacer respecto al método que hemos venido utilizando? En este caso, pues habíamos comentado que la sombra de una vertical es una horizontal o cae sobre una horizontal a esa arista. En este caso, pues no sería una horizontal, sino sería sobre una línea con una inclinación de 15 grados. Ahora, ¿por qué 15 grados? Puede ser 45 grados, 30 grados, 60 grados, sí, no sé, pues, 67 grados, sí, podría ser una inclinación distinta. Para efectos prácticos yo estoy utilizando 15 grados, pero también podría ser una inclinación distinta, ¿no? Entonces no vamos a trazar líneas horizontales, sino vamos a trazar líneas que tengan una inclinación de 15 grados para cada una de estas verticales. Esto quiere decir que la sombra de 1, 2 caería sobre esta línea con una inclinación de 15 grados. La sombra de 3, 4 caería sobre esta línea con una inclinación de 15 grados. Y la sombra de 5, 6 caería sobre esta línea con una inclinación de 15 grados. ¿Hasta dónde? Pues el método se mantiene, ¿no? En este caso, para el rayo de luz no habría ninguna variación. Siempre caería con una inclinación de 30 grados para este ejercicio, con una inclinación de 30 grados respecto a la vertical, ¿no? Entonces trazamos esta línea que nos representaría el haz de luz sobre el punto 5, sobre
el vértice 3 y sobre el vértice 2. Bueno, aquí coincide justo con el 4, ¿no? Es una coincidencia. Entonces el punto 2 en sombra, estaría aquí en la intersección del haz de luz con esta línea con inclinación de 15 grados, 2 sombra. El punto 3 en sombra sería de igual manera en la intersección de estas dos líneas, y el punto 5 en sombra estaría sobre la intersección de esas dos líneas. Lo que resta es terminar, ¿no?, de unir estos puntos como en el caso anterior, ¿no? Uniríamos 2 en sombra con 3 en sombra y uniríamos 5 en sombra con 3 en sombra. Obviamente esta vertical no deja ver la sombra que está aquí en la parte posterior, esa no la vamos a dibujar, pero sí entiéndase de que ¿no? existe, ¿no? Y la estamos dibujando para efectos prácticos, para poder entender cómo se une 3 y 5, ¿no? Y para que también podamos obtener esta línea que es la que veríamos. Entonces eso sería todo. Ya tenemos la sombra de la vista caballera. Como pueden ver, es una sombra, perdón, un poco más, ¿no?, más dinámica, al menos, ¿no?, nos muestra mejor, ¿no?, la profundidad y la sombra de estas dos caras, ¿no?, así como en la vista militar y en la vista isométrica. Entonces vamos a oscurecer. Esta sería la zona en sombra. Es así como hallaríamos nuestras sombras en vista isométrica, en vista caballera y en vista militar. Ahora, para terminar un poco, ¿no?, y para poder hacer, digamos, más interesante nuestras vistas, deben de saber que, bueno, la sombra es no es la única, digamos, elemento de valoración de un volumen 3D, sino también son las sombras o los matices que se empiezan a dar sobre el volumen propiamente dicho, ¿no? Eso quiere decir que el volumen, este volumen también genera algunas sombras. Por ejemplo, la cara que está aquí arriba, pues es una cara iluminada y sería, pues, ¿no?, sería relativamente clara, ¿no? La podríamos ver de esa manera, puesto que el sol no cae con mayor intensidad en la parte superior del volumen. Entonces tendríamos una cara más o menos de estas características. La cara que se encuentra paralela a la sombra es la cara en sombra propia, ¿no?, que sería esta cara. Esta cara sería un poco más oscura, es un poco más oscura, no tan oscura como la sombra, pero sí más oscura respecto al volumen, ¿no?, porque esta es la cara que es opuesta al sol. Entonces, en ese sentido, ¿no?, sí debería ser más oscura, ¿no?, así como la estamos representando nosotros ahora, en todos los casos. Y esta cara pues podría ser esta, y esta cara que es la que también le da el sol, pero es, digamos, la vertical, ¿no? No es como esta que está horizontal, directa al sol, sino que le cae de manera indirecta y sería un poquito más oscuro, De aquí reforzamos un poco esa, tal vez no tan oscuro como esto, pero se entiende, ¿no?, que de igual manera esta cara. Y si se dan cuenta, valorando cada una de estas caras con diferentes tonos de grises, podemos obtener, ¿no?, un efecto de tridimensionalidad aún mayor, ¿no? Las sombras nos ayudan a poder entender la tridimensionalidad de los volúmenes, pero también es importante, ¿no?, reforzar esta tridimensional o este carácter de cada volumen, no solamente con las sombras, sino también con los matices o con los grises que van dando cada una de estas caras, ¿no? Entonces existen estas sombras propias, ¿no? No es la sombra arrojada que hemos construido, sino es una sombra propia del volumen, y pues estas nos ayudan, como comento, a reforzar el carácter tridimensional, ¿no? Entonces tenemos ya imágenes mucho más tridimensionales, ¿no?, en el espacio, que cuando todos están, ¿no?, en blanco, ¿no?, que sería un dibujo mucho más plano, ¿no? Y me parece que el objetivo es poder darle un poco más de tridimensionalidad a nuestros dibujos. Listo, esta sería
el ejemplo de las vistas de las sombras en vista isométrica, camellera y militar. Vuelvo a repetir, si quieren aprender a construir estos volúmenes, pues vean los videos que están en el canal. Gracias. What?